Recording is on. Listo. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno ver por aquí a Emma y que se están empezando a conectar varias compañeras, compañeros que esperemos que se sigan uniendo. Hoy es la última charla de los procesos de creación en los que estamos desarrollando dentro de estos encuentros que hacemos todos los sábados y es el turno de Gladys y de Gerardo, los cuales pues nos van a compartir las reflexiones en las que están, las experimentaciones en las que están. Recordemos que estos no son, digamos, trabajos finalizados, son más bien procesos y planteamientos en ese camino, ¿no? Porque, pues, ese es como lo esencial dentro de estos encuentros, es la reflexión, el compartir ideas, el compartir experiencias. Dentro de eso, bueno, obviamente, esperemos que las compañeras, compañeros vayan como aportando y en los, digamos, en los puntos que se vayan planteando en el camino por nuestro compañero y nuestra compañera. Bien, por otro lado, la próxima semana vamos a tener una conferencia con, y ahora les pongo que ya se me borró aquí, porque se hace llamar Filosofías Salvajes en su Instagram y en realidad se llama Santiago, ¿no? Y bueno, pues compañero, tuve la fortuna de tomar clases con él en el doctorado y es un tipo pues que desde la filosofía nos va a hablar, en particular le dijimos sobre el esoterismo que le llamó la atención a Mónica, porque pues ya saben que Mónica ahí muchas veces está tomando las clases ahí atrás la pantalla de las que yo voy tomando y entonces bueno, pues aceptó esta invitación Santi Díaz y bueno, pues se nos hace muy, muy rico que este personaje que es de Argentina nos dé la oportunidad de poder estar en este espacio la próxima semana. Ya les compartiré el cartelito la próxima semana, pero ese es lo que se viene. Posterior a esa semana vamos a tener los encuentros regulares, ¿no? Creo que vamos a empezar con Misael y de ahí después Mónica y vamos a empezar a retomar todo y vamos a empezar a abrir la convocatoria. Son 3 convocatorias que se nos vienen para ya finales de año. Una es de la pieza sonora para nuestro cassette de oscilatorio sonoro, creo que es el 5 o el 6 en el que vamos a construir. Otra es la del intercambio internacional de imágenes, que siempre hacemos al final del año, y la última convocatoria es la de revisión de portafolios con un premio que es de impresión del material en Fine Art. Generalmente la alianza la hacemos con los de Punto Blanco, de Pablo, que es el dueño de Punto Blanco, que es de Observatorio de Arte, y la revisión generalmente la hacemos con Juan Antonio Molina y con Jacob Bañuelos aquí en nuestro espacio, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo irlo cuadrando, pero eso es lo que se viene en los próximos meses. Bien, entonces, la dinámica ahora es más o menos unos 20 minutos 30 de cada presentación con las, después, pues aportaciones, diálogos con las compañeras y los compañeros. Entonces, no sé si Gladys o Gerardo quieren empezar. ¿Quién de los dos quiere empezar a presentar su proyecto? Lo que diga Gladys. Pues no sé, si quieren, comienzo para empezarla a regar de una vez. Gladys, tenemos un eco porque creo que tienes Sí, otro lo dispositivo. voy a apagar del otro lado. Sí. Ya. Ahí está. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí, sí. Bien. Ok.
Es el tercer botón, que es una pantalla con una flechita. Aquí. Ya lo vi. A ver, díganme si ustedes lo ven. Pero le tienes que picar para que se ponga en azul la pantalla. Le voy a picar Ahora sí, ya estás compartiendo. pero me tengo que regresar acá. No nos vas a ver. Ya estamos Ah, viendo. no los voy a ver, No, ya estamos viendo tu presentación. pero ¿se ve en pantalla completa? No, No, no. supongo que es abajo a la derecha, donde hay dos flechitas. Ajá, ahí ya lo tengo. Ay, Ahí está, gracias, ahora sí. gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar acá en, en esta presentación. Agradezco muchísimo el espacio al seminario, a Bruno, a Moni. Y bueno, gracias por estar escuchando y acompañándonos en estos procesos a todos los que integran el seminario. Anteriormente ya les había presentado pues como la decisión de llegar al tema del río fue precisamente acá dentro del seminario y sugerencia de Moni, que lo agradezco muchísimo, porque pues en toda esta pues cualidad del seminario de reflexionar y además de producir, pues está maravilloso. Entonces, de la memoria del río, estoy hablando del río Magdalena, acá en la Ciudad de México. De la memoria colectiva del paisaje al imaginario personal. El río me atraviesa, igual que perfora la tierra como gotas de pedernal en la tormenta, e inunda mi memoria. El río me lleva a su cauce ancestral y arrastra todo a su paso, dejando para el recuerdo de su vida fuerte y necesaria el entorno vuelto humedales que imploran su retorno, su renacer temporal. El río nace y respira, crece, llama al rayo y al trueno. El río sueña con bosques y duerme en la alta neblina. He modificado un poco la presentación a partir de los comentarios de la vez pasada, que la revisión me la hizo Mane, integrante también de acá del seminario, ¿no? Es profe. Entonces, en esta búsqueda del paisaje, del entorno, del espacio y de su significación, del paisaje cotidiano, me encontré con un textito de Jean-Marc Besset, no sé cómo es francés, y dice, el paisaje como experiencia, como objeto o como acontecimiento, es el que proporciona coherencia. Si bien el paisaje se plantea como una contemplación a distancia del mundo, Besset como una separación del sujeto frente al objeto, al mismo tiempo puede presentar un nuevo tipo de relación del individuo con su medio, de su existencia en la tierra. Asimismo, la experiencia paisajística expone la presencia de lo infinito en lo finito, ya que el paisaje, si bien delimita un mundo, en su horizonte se adivina la presencia de otros mundos no ajenos y también más cerca. Los trazos del mundo aparecen a la mirada como una invitación a explorar los detalles, todos los pliegues de lo visible, en una suerte de interminable viaje. Y pues acá está esta foto que tomé en el lugar donde pues trabajo, que es un cine, y esta es la azotea,
porque ha llovido mucho y hablábamos antes acá de entrar a esta presentación, pues que sí, en efecto, estamos en una temporada de lluvias, unas lluvias que no se habían visto desde hace alrededor de 70 años. Y bueno, sabemos y conocemos el poder de la naturaleza. Acá esta foto, pues sí es explorando y retomando el sentido de mi cotidiano y buscar algo más de esa transitoriedad diaria de lunes a viernes, el estar en un horario. Y bueno, entonces es el reflejo, esta foto, en uno de los domos y estaba muy nublado. Generalmente desde la azotea se puede ver todo un paisaje lleno de montañas, la cañada de los Dinamos, donde está el río Magdalena, y pues voy a continuar con la presentación para no desviarme. Besse dice que la representación del paisaje corresponde a la implementación de un espacio de control fundamental para la constitución de los imaginarios nacionales e incluso nacionalistas. La imaginería paisajística en todas sus formas, ya sean artísticas o mediáticas, cumplió un rol decisivo en la naturalización de las empresas coloniales. Y más adelante vamos a sostener, bueno, voy a sostener un poco más este punto. En efecto, más allá de un enfoque crítico del paisaje que estaría formulado únicamente en términos de representación cultural, tal como se ha venido haciendo desde hace 20 años, considero, BC, hoy indispensable plantear la cuestión del espacio del paisaje y más precisamente de la diversidad de espacialidades que se ven implicadas en las representaciones, las prácticas y las experiencias paisajísticas. El paisaje activa y pone en juego un cierto sentido del espacio que es necesario hacer aparecer, como la foto de atrás un poco que les enseñé. Y acá, hablando del primer párrafo y cuestionando también, integrando el segundo, en una representación, pues es una cartografía del siglo XVI que aparece en unas cartas de relaciones entre Hernán, bueno, uno de los conquistadores, si es Hernán, están en mis notas, y bueno, pues aparece esta relación paisajística con elementos, pues, europeos, no sé, se puede ver también los elementos, pues, de las culturas, específicamente la mexica, ¿no? El centro de la Gran Tenochtitlán, el poderío, la península de Yucatán, ¿no? Y toda esta, pues como el lejos y el cerca, ¿no? Para explicar y pues dar como el sentido a la exploración, a los viajeros. La pregunta sigue siendo dónde comienza la memoria del río. Ya les dije que es el río Magdalena, que está en la Ciudad de México. Entonces la reflexión también iba un poco hasta, pues, esta parte del territorio, ¿no? ¿Qué es la Ciudad de México? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se ha entendido? Entonces, esta es la ciudad levantada sobre las vetustas dismorfias aniquiladas antes y después, sobre la grandiosa memoria, la gran ciudad amurallada por 8 lagos, la que antes fue la gran unidad Sem Anáhuac,
quienes viven enteramente juntos entre las grandes aguas. Sem Anáhuac, que es ese gran territorio, ¿no? Mesoamericano, que incluía grandes culturas presentadas en México en diferentes temporalidades. Voy a continuar con la presentación. Se puede situar al río Magdalena en la cuenca del Valle de México. El nombre del río Magdalena se debe al patronazgo que establecieron los evangelizadores franciscanos y dominicos que llegaron a la región Santa María Magdalena. Atlitic, que es el recuerdo de esa lengua madre que habitaba, o de esas personas que habitaron esta región. Atlitic es la negrura, y es uno de los 4 pueblos originarios en la alcaldía Magdalena Contreras, ubicados dentro del territorio de la Ciudad de México, que cuenta con 138 pueblos originarios registrados hasta ahora y 58 barrios originarios reconocidos, esto ante una institución que es la CEPI, Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas, y este número ha crecido de manera exponencial debido al reconocimiento también, y bueno, políticas y cuestiones que el tiempo ha venido ¿Qué provocando y ventajas tiene delimitando. este reconocimiento? ¿Mandé? ¿Qué ventajas tiene este reconocimiento? Que te nombren pueblo originario o barrio originario. Hay diversas ventajas, puede ser en la adquisición de derechos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el 24 se registraron 4 pueblos, 5 pueblos nuevos en la Ciudad de México. Uno de ellos es Azcapotzalco. Imagínate que el reconocimiento le llegó el año pasado, cuando Azcapotzalco era un altepetl durísimo, fuertísimo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, las ventajas es como primero el reconocimiento de que lo eres, ¿no? Después, los derechos a los que accedes, en la distinción de que pues los pueblos y barrios originarios hoy por hoy también tienen un aporte económico, un reconocimiento, puedes continuar con tus tradiciones, ¿no? Te están dando derecho a continuar con tus tradiciones, usos y costumbres, te los están reconociendo y te los están protegiendo en un sentido. Esto es una cuestión bien, bien debatible, ¿no? Yo estudié pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, que se encuentra en el Ajusco, y dentro de esa universidad existe una carrera que se llama educación indígena, ¿no? La licenciatura es educación indígena, y llegan distintas personas, estudiantes de diferentes comunidades. Entonces, hay una conversación con diferentes personas de diferentes lugares de la República Mexicana que hablan distintas lenguas, que se reconocen entre ellos y tienen una organización bastante buena, y también tienen acceso a muchas becas, a muchos apoyos. Y sin embargo, por ejemplo, yo al decir que también soy de un pueblo originario en la Magdalena Contreras, pero somos distintos porque nos miran como un poco modernos, porque nuestra piel no es tan en la gama, o no sé, no tengo la lengua materna que sería el náhuatl,
apropiado del todo. Entonces, sí hay una distinción y una diferenciación, ¿no? Por eso es debatible, creo. Entonces, continúo con la presentación. Esto ya lo habíamos visto también. La tinta negra y la tinta roja es la memoria, son los códices anteriores a la conquista, que en su gran mayoría se dibujaban con estas tintas, con tintas naturales. Acá tengo un extracto. Dicen los testimonios recopilados por Bernardino de Sahagún que una de las primeras decisiones que tomó el Tlatoani rey mexica Izcoatl al llegar al poder en 1436, al frente de un Tenochtitlán por primera vez independiente y triunfante, fue entregar el fuego in Tlapali, es decir, los códices antiguos que guardaban memoria de su historia. ¿Por qué pongo esto? Este año 2025 se conmemoró en la Ciudad de México los 700 años de esta mítica fundación de México Tenochtitlan, recordando que se ha venido festejando desde marzo, que es una fecha fijada a partir de estos códices que se han interpretado en cuentas largas y que se han hecho muchas investigaciones para fijar distintas fechas, como en marzo la creación o conquista, llegada de este pueblo de Aztlán, ¿no? Y el gran recorrido que hicieron para llegar aquí. Y ya conocemos pues esta historia, esta mítica historia nacional de esta fundación. Y pareciera que esta fundación fuese o pasase en todo el territorio. Y no es así, porque estaban otras culturas en otros lados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que llegaron y arrasaron. Y entonces por eso quemaron los antiguos códices, ¿no? Y es curioso que volviera a pasar cuando, bueno, no es curioso, es fuertísimo que cuando llegan los españoles también destruyan y se apropien y cuentan y quieran contar una nueva historia y quieran integrar elementos también, ¿no? Entonces, en este códice podemos ver, esta no la pude acomodar, pero quería dejarles que se viera, se puede ver un poquito estos brazos del río, que son las interpretaciones de esas, del agua, ¿no? Esas conchas, esas piedras, la misma montaña, el nacimiento del río asociado y de las ciudades y las poblaciones agrupadas alrededor de los ríos milenariamente. Este proyecto de memoria e identidad volvió necesaria una mirada desde la historia y la antropología, primero para ubicar geográficamente el lugar en el tiempo y en el espacio, y después o al mismo tiempo para reconocer en las cartografías espacios de transversalidad temporal que atraviesan el imaginario con fotos, dibujos, mapas orográficos, mapas geológicos, estratificaciones, representaciones, modelos para interpretar su lugar, la pertenencia y la permanencia, en este caso del río, el punto en el mapa constelar, el grano de arena, y ya no se ven. Y pues voy siguiendo el cauce del río, la búsqueda, a donde el fluir del río me lleve. Hay agua en todas partes. El río Magdalena me atraviesa, se filtra y constituye mi memoria. Está la memoria del río en el Ocoso, en un paisaje en el surponiente de la Ciudad de México,
atravesado por un sistema montañoso que alberga un bosque nido de un río a cielo abierto. Casa del señor Tlaloc. Está en el latir del río que busca desembocar en un lago ausente, que fue desecado, que fue extirpado de su lugar origen. Reconstrucción y deconstrucción de la propia memoria en paisajes, emociones, momentos, puntos nudos, quiebres, flexiones, humedales, causas y cauces, en donde los cuerpos de agua se hacen presentes, ojos de agua, nacimiento y origen, manantiales de vida, materialidad cósmica, química mágica de la creación. La infancia, mi padre nos llevaba a veredear, a hacer senderismo. En esos paseos el olor del monte te roza, respiras el bosque, escuchas el río. Existen hierbas ponzoñosas que se pegan a tu ropa y te deja una marca en la piel. El lodo te invita a resbalarte, a dejarte caer, a fluir con su paso, porque ante la imponente naturaleza eres parte, no espectador. Y es una foto viejita de lo que era el río Magdalena. Ahí se puede ver un gran flujo de agua que para ahorita no está así, pero sí está muy crecido el río. Pensar en este río que para la Ciudad de México, que fue una ciudad de 8 lagos alimentados por diferentes crecientes que bajaban de la montaña acá de la Jusco, de mismo acá Contreras, de las montañas de este paisaje hermoso que además goza la Ciudad de México, otra gran mítica relación entre paisaje que es el Popocatépetl y el Ixtla, en un maravilloso relato también que existe y tenemos. Entonces me sigo preguntando cómo el río atraviesa nuestra memoria y si tiene el río su propio lenguaje y qué lenguaje es. En esta búsqueda pues hemos también con mi esposo pues hacemos paseitos en el río, procuramos que sea por lo menos de unos años para acá todos los días 1 de enero y nos aventamos caminando pues hasta unos 3,000 kilómetros sobre el nivel del mar y subiendo la montaña. Y hemos recopilado pues fotos o sonidos y para esta presentación hicimos una exploración sonora en colaboración con el que agradezco muchísimo. Y la verdad es que pensando también en cómo convivimos con este espacio, porque lo vemos de pronto muy sucio, muy contaminado, y a veces muy decrecido. Ahorita está la ventaja de que, bueno, ventaja y no, porque las lluvias han estado intensas, nos hemos inundado donde no nos inundábamos, se han deslavado calles, o sea que también la lluvia dentro de este territorio ha ocasionado diferentes emergencias. Ay, me salté. Al no poder hacer como la tarea principal, que sería la práctica, la intervención con el propio río, propuesta que también acá Bruno ha hecho ya en su momento, pues me he dado la tarea de escribir. En junio comenzaron las lluvias y escribía esto: memoria del río, cuerpos de agua, ojos de agua. Llegó el verdor, llegó la neblina, desaparece la montaña. De tan tupida el agua, desaparezco. Esto también que hablábamos acá del paisaje, parecía que la montaña siempre está ahí
y a veces no la vemos, a veces no está. Hay que hacer un esfuerzo mayor para poderla percibir. Orogénesis en la corteza del río. Historia geológica de las formas y las figuras de la naturaleza, las montañas, casas de Tlaloc, entrañas del mundo, útero de la creación, la montaña índice de piedra que señala el cielo, la montaña lugar antena, sitio cúspide. La montaña fue sagrada y aún lo es porque guarda una relación con lo divino, sitio de ofrendas y ritos, lugar sagrado porque resguarda el ciclo de la vida, el ciclo hídrico. Y aquí pues un mapa, y se pueden ver los nacimientos del río en las montañas y cómo pues las ciudades, las civilizaciones históricamente pues se han desarrollado a través de las ventajas que nos dan los ríos, sus humedales. ¿Será que la memoria está resguardada en la lengua madre, en un canto hipnótico, en un mantra, en el cantar del río y hasta cuando se le escucha casi mudo? En silencio nos recuerda la temporada de estiaje, las secas del humedal. La lengua materna es el arrullo ancestral, el canto del río, las nanas, las canciones de cuna, el canto del mar, la poética de la naturaleza en las viejas formas montañosas de la serranía, en las arcaicas neblinas donde desaparece la montaña y nace el río. Y acá otra vez, ¿no? Las imágenes de la montaña, el río, en códices, pero acá ya pues vemos la intervención de la lengua castellana, hispana, ¿no? Para interpretar estas iconografías, estos códices, o para reinterpretar. La memoria vive en el temporal, fluye en un caudal inconstante, nace Atl, ancestral, madre y padre, nace de entre dos serpientes y recrea la gnosis, el nous, el pensamiento arcaico. Busco en el arco de tus cejas las montañas y en ti tu perfil de cañadas y peñas, Atlitic, Aculco, Anáhuac, Abya Yala, Chopin, el verdor. Comienzo a escucharlo. Chopin es el verdor. La iconografía es un método de estudio propio de la historia del arte cuyo objetivo es analizar y discernir sobre los temas representados en distintos objetos de arte. Para ello, estos se estudian bajo variados enfoques que van del elemental reconocimiento visual a la más compleja interpretación contextual y cultural. Un mapa bien bonito que ya los había platicado él. También una poesía de Luz Tavera, pero ya el tiempo ya está de sobra, algunas referencias. Y la pista, ¿la puedo poner desde aquí, Bruno? ¿O cómo? Sí, pon play y te avisamos cómo se escucha. A ver. Entonces, sería esta. A ver si se oye. Vale. Sí se escucha. Sí se escucha.
Gladys, si quitas tu micrófono no escuchamos nada y con tu micrófono tanto te escuchamos a ti como la grabación. Ok, perdón. Ya acabó ahí, abruptamente. Sí lo escucharon. Sí, un poco bajito, pero sí, bien. Si tienes después la oportunidad de compartirlo con algún link, estaría buenísimo para poderlo apreciar mejor. Ah, ok, sí, sí, lo mando después, ¿no? Perfecto. Pues por ahí va la cuestión. La verdad es que sobre el encargo y la recomendación hecha, que además me encantó ir a diferentes latitudes y longitudes sobre el río y tomar muestras de las diferentes aguas y hacerlas interactuar con soportes que ya definí. Bueno, eso es bueno porque ya definí que quiero un soporte, porque me preocupaba mucho y razón por la cual ya no pude avanzar, que me preocupaba mucho, me preocupé mucho al principio, una, de no tener el tiempo de ir a buscar mis materiales y de ir a hacer estas exploraciones por trabajo, por cuestiones familiares, pero seguía pensando en esto y pensaba, no lo quiero comprar este soporte un papel bonito de algodón que absorbiera, interactuara bien con los materiales, tanto con el agua y además en el camino tengo muy claro que deben de ser colorantes naturales extraídos de bases como ya sea el nopal o frutos rojos o frutos de la región, ¿no? Claridad sobre también el soporte, que lo quiero hacer de manera aquí en la casa, que sea un papel tipo maché, hecho de materiales de reciclaje, de papeles que tenga acá. Entonces, y hacer esto. Pero pudimos trabajar, Damián y yo, con esta pieza que les decía, de pistas tomadas dentro del río. Esta pista, esta muestra parte de otra pista mayor, le decía a Bruno, que dura 20 minutos, porque precisamente son sonoridades que van de un principio a un fin, de un punto A a un punto B, pero que hay que escuchar porque da lugar a una espacialidad sonora, pero también a una historia que es del nacimiento del río en la parte muy alta, que pareciera claridad y limpieza, a cómo va este río bajando por diferentes espacios, lugares, cómo se va contaminando también este espacio y el sonido. Entonces también les voy a enviar esta pista de 20 minutos para que si se quieren clavar. Y pues ya. Listo, pues muchas gracias, Gladys.
A ver. Si quieres, dejamos de compartir. ¿Cómo hago eso? En la parte de abajo debe de haber un botoncito que le picas dejar de compartir. Ahí está. Ay, Listo. qué bueno, gracias. Y entonces, no sé si quieren, por ejemplo, hacer algún comentario, Mónica, que ahí te veo. Por favor. Ay, a mí me gustó mucho, Gladys, me gusta mucho cómo escribes. Me encanta todo este, pues, recorrido histórico, pero también, poético, ¿no? Al que nos llevas, y la imagen me gustó muchísimo, y me gustaría, por ejemplo, ¿sabes qué? Esta foto que compartiste de los señores ahí como en un puentecito de madera en el río que tiene que tenía unas frases, unas preguntas, ¿no? De cómo el río atraviesa nuestra memoria, que esas preguntas tú te las contestaras, pero con imágenes. O sea, porque eran 3 preguntas, ¿no? De cómo el río atraviesa nuestra memoria y luego era, creo que, ¿qué lenguaje tiene? Ajá, ¿cuál es el lenguaje del río? Me encantaron esas preguntas porque, pues, te dejan como, pues, te hacen como volar la imaginación, ¿no? Entonces, imagínate que contestaras tú esas preguntas con imágenes o con muestras del agua, ¿no? O sea, que hicieras algunas que tomaras el agua y la metieras en frascos y, pues, por ahí, no sé, alguna, investigación tuya así como más hacia la palabra, ¿no? Con el agua. Pero me encantó, esas preguntas me encantaron. Y la Muchas imagen me gracias. gustó, sí, la imagen me gustó muchísimo y yo creo que también sigue por ahí, por esas imágenes así tan abstractas, ¿no? Pues, de tu contemplación, desde donde dijiste que era como un domo, ¿no? O la azotea. Sí, agradecida contigo siempre infinitamente, Moni, porque Ay, además qué tus linda. recomendaciones han sido una gran guía siempre. Gracias, Bella. Ay, besos. Gracias. Lisette, ¿querías también comentar algo? Hola, sí, ay, hola. Sí, yo nada más quería saber sobre el audio. O sea, no lo escuché, o sea, me quedé así como que fueron como las caminatas al río. Si me podrías como conceptualizarlo más. Sí, nosotros vivimos muy cerca del río Magdalena, a unos pasos, y pues es muy normal que desde la infancia hagamos estos recorridos. De eso, pues no hay una tal vez gran memoria fotográfica o incluso auditiva más que en mí. No, entonces, esta pista sí está hecha a partir de que, bueno, yo formando ya una familia, con mi esposo es músico, pues visitamos el río a lo mejor no tan cotidianamente, pero sí procuramos que sea cada 1 de enero. Se ha vuelto ya casi un rito para nosotros como familia, porque de esa manera también pues nos apropiamos de nuestro espacio, le damos un sentido de visitarlo un 1 de enero, subir, caminar, enfrentarnos a este espacio. Y pues claro que dentro de eso que sucede, pues tomamos fotos, ¿no? Muy familiares, muy personales, o también videos. Y las pistas son construidas a partir de estas, bueno, esta pista la construimos en esta semana, dijimos, a ver qué tenemos de audio,
de cosas, ¿no? Y a partir de ahí, mi esposo construye esta pista. No sé si respondí la pregunta. Sí, 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 claro. Es eso que no, que me imaginaba que si lo construiste fue como en el recorrido al río, ¿no? Cuando pues grabaron los sonidos, ¿no? De este recorrido ritual que tienen, ¿no? Ya, ya, ya. Porque sí, me imaginé muchas cosas y no sé si el audio estuvo, o sea, fue ese audio el que, porque acá se escucha muy bajito, entonces, eh, ajá, me gustaría como escuchar más como esas texturas, esas pisadas, el sonido del río, ¿no? Que no lo oí. Ojalá y lo puedan compartir porque o sea, yo estoy muy interesada también como en la textura del sonido también, como esa textura del sonido y la naturaleza inspira lo visual, tal vez, ¿no? O sea, abriendo como esa pregunta, ¿no? Entonces me interesó tu pieza en cuestión de que pues es sonido directo, ¿no? De un pues de un acontecimiento en contacto con la naturaleza. Claro, sí, 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 gracias. Sí, clavarse en las texturas a mí también me encanta, la verdad, pero sí, claro, estas texturas sonoras son, me encantan, ¿no? Cuando lo oímos, sí nos transporta, nos lleva a diversos lugares, pero en este sentido sí, debe de llevarte al agua, al río. Sí, habrá que pensar también en el concepto de por qué se está haciendo la pieza sonora, qué es lo que va a representar, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Todo esto. Tal vez también pensando en, bueno, es el último río vivo de la ciudad, ¿no? Con estas lluvias, por ejemplo, también es ya la segunda vez que aquí al lado de la casa, el río de la Magdalena pasa aquí al lado, revienta el pavimento y se hace un socavón porque es tan fuerte el caudal del agua que revienta el entubado que tiene, ¿no? Entonces, ya cuando llega a Coyoacán, ya llega en un río muy pequeño, muy contaminado, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, toda esta zona de la ciudad no tiene tantos problemas de suministro de agua eh, en comparación con otras zonas de la ciudad, ¿no? Porque hay muchos pozos y hay mucha afluencia de agua. A pesar de que en los últimos años han intentado desviar estos caudales para edificios nuevos y ha habido ciertas movilizaciones de los pueblos y de los barrios de esta zona, ¿no? Y por eso también era la pregunta de qué beneficios había de los barrios originales y pueblos originarios, porque hay una movilización ahora con varios puntos en contraste en donde estamos, de nombrar barrio original a Tizapán, ¿no? Tizapán donde estamos. Y entonces hay beneficios y hay cosas que no benefician tanto, ¿no? Hay beneficios como apoyos económicos, pero los apoyos económicos no hay una transparencia de cómo se utilizan. Se utilizan para las fiestas patronales, pero no se sabe cómo, ¿no? Y estos son todos los contrastes que hay en esta ciudad, ¿no? Y en estas raíces que tenemos en estos espacios que habitamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, pues también esta experiencia que tienes de vivir en donde es prácticamente el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que estaba leyendo, cuando hice el proyecto de Chapultepec, de escuchar a los ríos, que todo se tuvo que cambiar, porque resulta que el manantial de Chapultepec ya no tiene agua desde hace mucho, desde que se construyó el periférico, porque el periférico, por ahí bajaba el agua de las montañas hasta la montañita de Chapultepec y ahí se filtraba el agua y entonces por eso había el manantial de agua que suministraba agua a México Tenochtitlan.
que ahora es Salto del Agua, donde llegaría, ¿no?, todo el acueducto. Y que los españoles pudieron dominar a México Tenochtitlan cuando tomaron este manantial, porque el lago era de agua salada, ¿no? Entonces, cuando obviamente a México Tenochtitlan le quitan la fuente de agua dulce, pues tienen que rendirse ante los españoles, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo esta urbanización de forma no pensada y sin escuchar a la tierra ha alterado, ¿no?, nuestros propios, pues nuestra propia vida y sistemas, ¿no? Otro ejemplo que estaba viendo el otro día, que decían, ¿por qué se está inundando tanto la ciudad? ¿No? A pesar de las lluvias de hace más de 70 años que no había tal cantidad de agua, ¿por qué se está inundando tanto la ciudad? Y una de las explicaciones es porque los ríos tienen generalmente lugares donde se hacen unos pequeños lagos en el camino, donde se acumula el agua y entonces se detiene el caudal tan poderoso que baja hacia el valle, ¿no? Entonces baja, pero baja haciendo como pausas, ¿no? Ahora resulta que estos lugares donde se acumulaba el agua en los últimos años que ha habido secas, el gobierno ha dado permisos para construcción. Y entonces, claro, el agua no tiene dónde descansar y baja directamente hasta el valle. Y entonces, claro, se inunda el valle, ¿no? Con cualquier, porque ya no, el agua va directo, no tiene dónde descansar. Y eso también estamos hablando de políticas y políticos, o sea, políticas de gobierno y políticas que hacen estas operaciones para llenarse los bolsillos sin escuchar a la tierra y sin conocer la historia de dónde están. Entonces, lo importante también aquí que estás haciendo es una recuperación de la historia y de escuchar a la tierra, de escuchar al agua, ¿no? Eso es lo importante. Por eso es tan esencial también, como dice Lisette, las texturas y que hagas un recorrido desde donde estás, pero también hasta, por ejemplo, hasta la fonoteca, donde está el río de la Magdalena, que ya llega todo. ¿Cómo se escucha la fuente y cómo se escucha contaminado? ¿Qué pH hay del agua arriba y qué pH hay del agua abajo, contaminada, ¿no? Ya podrida, muerta, ¿no? Entonces, bueno, pensar en todo eso e ir haciendo diversos ensayos fotográficos, materiales con papeles que registren los pHs o las contaminantes, no sé, sonoros, etcétera, etcétera. Hay una gran beta de dónde seguir dialogando ahí y también políticos, ¿no? Porque hay una implicación política, los pueblos originarios y esta cosa que comentaba del uso del suelo, ¿no? Que de repente decimos, ay, pero ¿por qué se está inundando? Porque hemos estado jodiendo a la tierra, por eso está inundándose, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar a la tierra. Es, por ejemplo, aquí en el barrio donde estamos, casi todos los vecinos pavimentan todo y los patios son pura cemento porque no quieren la basura que ellos les llaman, que son las hojas de los árboles y el pasto, ¿no? Y entonces nos ven casi como cochinos ustedes que dejan que crezca la maleza. Es porque hay que dejar escuchar a la tierra, ¿no? Y eso hace que también, pues, el microecosistema que hay en cada región se fortalezca, ¿no? Se equilibre más o menos. Y obviamente refugio para los pájaros, para los, eh, ¿cómo se llaman estos que son como ratas grandotas que hay mucho por aquí? Eh, bueno, unos animales ahí que aparecen, ¿no? E incluso las víboras, ¿no? Porque es una región de víboras, Tizapán es una región de víboras. Pero bueno. Sí, 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 sí. Tizapán tiene un códice muy interesante, bueno, una muy interesante por ahí, donde están
los 4 puntos cardinales representados con los 4 tonalidades del universo, ¿no? Pero sí, esto es una necesidad y es una urgencia, porque acá también nos inundamos, se inunda abajo, porque las barrancas, acá estamos, Magdalena Contreras es una zona de muchas barrancas. ¿Y qué pasa? Pues las ciudades contaminantes, los nuevos habitantes desplazados de otros lugares, pues no estamos conservando, no estamos cuidando estos entornos. Las barrancas están contaminadas y no pueden absorber, y es un trabajo de que hay muebles, hay muchas telas, hay ropas, han encontrado sillones de 3 plazas, colchones en las barrancas. No es posible que hagamos esto con nuestra tierra, con nuestro lugar, ¿no? Por favor. Bueno, pues ahí tienes mucho de dónde trabajar y hay que irlo aterrizando y la sugerencia también es ir como poniendo fechas límite, ¿no? Esta es una, pero tal vez final de año podría ser otra, ¿no? No sé, Conejo, que se conectó, si quiere comentar algo más, si no pasamos con Gerardo. Vamos con Gerardo, entonces. Ok. Voy a compartir pantalla desde el otro. Sí. ¿Se me escuchan ahí? Sí, te escucho. A ver, recuérdame, ¿es en los 3 puntitos? No, hay de izquierda a derecha en tu barra de la parte de abajo hay una pantallita con una flecha. Ajá. Ahí le picas. Ok. Y ahí te aparece la opción de pestaña, ventana o pantalla completa. Yo sugiero pantalla completa. Ahí le picas a la pantalla completa y se pone en azul. Y ahí le pones compartir. Ok. Ya estás Entonces, empezando a compartir. Ahora, ya estamos viendo. Listo. ahí estamos. Sí. Ok. El lenguaje del silencio, que es... bueno, voy a quitar aquí mi imagen. Este proyecto es el mismo que se llamaba anteriormente Una etérea voz en espiral. Ya lo hemos revisado en algunas ocasiones. Creo que generalmente han visto varios de los collages ahí también en el chat del grupo. Sí, pero bueno, lo que estoy haciendo ahorita es darle más forma. A ver, está un poco lenta mi máquina. Ok. Durante una de las revisiones al proyecto titulado originalmente Una etérea voz en espiral, que fue la de Mane, surge una reflexión interesante. En efecto, la colección de collage iniciada en 2024 trataba sobre la metafísica, sobre los pueblos originarios y su cosmogonía, sobre la conexión del hombre con lo etéreo, con lo eterno, pero sobre todo, y esto era algo que era inédito para mí, eso es algo que descubrí durante la revisión con Mane, trataba de mi persona, trataba de mis pasiones como hombre, mis miedos más íntimos, de mis búsquedas personales y también del desequilibrio en mis emociones. Entonces, pues lo que inicialmente era una colección de collage en donde yo voy, digamos que haciendo una especie de conquista a la inversa, ¿no? Porque interviniendo cuadros europeos, sobre todo muchos de ellos de vírgenes, cristos, pues son invadidos por estos dioses aztecas, por estos dioses de las culturas originarias de México, ¿no? Y sin darme cuenta, pues yo estaba también hablando de mi propia búsqueda personal, ¿no? Del muchacho que a los 20 años, nacido en una familia acomodada, clase mediera, católica,
de repente deja todo eso atrás, de repente se cuestiona todas esas cosas que te enseña la familia, ¿no? Acerca de lo que debe ser, y parte a pasar 6 meses con los tribus de los huicholes para aprender estos antiguos caminos, estos senda del chamán, del nahual, ¿no? O sea, el camino del nahual y todas las cosas que están relacionadas. Entonces yo hago empiezo como, el collage se me hizo muy lúdico, es como un juego de imágenes, y empiezo a jugar con estas imágenes sin darme cuenta que estaba hablando de mi persona, ¿no? Entonces, eso me lleva a plantearme un poquito una forma diferente para el proyecto, ¿no? Y bueno, a ver, voy a seguir con mi texto. Trataba de todas esas cosas que las personas debemos sanar en nuestras vidas, y eso también es importante, ¿no? Porque también hablaba hay algunos de los collages, y creo que eso es lo importante, y es una de las líneas que también tengo que estar tomando, sobre cuestiones de mi infancia, ¿no? De violencia familiar, y también acerca de mis relaciones de pareja, de mis truenes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que también debería ser expresado en el proyecto, el lado más humano y terrenal de la historia. Para dicho efecto he decidido recurrir al uso de textos poéticos que he ido escribiendo indistintamente a lo largo de los años, pero que son los que mejor expresan este aspecto de mi persona, un lado más oscuro y visceral, el lado que ama y sufre, el lado que tropieza y se levanta, el hombre maduro que sopesa sus vivencias a la distancia, el adolescente que se encierra en el rock para escapar del mundo, o el niño que no deja de fascinarse con nuevos descubrimientos, todos conviviendo en un mismo espacio. El nuevo título, tomado de uno de los poemas, sigue aludiendo a esa conexión con lo intangible, pero también desde un lado más humano entonces. Entonces, bueno, la idea ahora del proyecto pues es más como esa búsqueda, ¿no? Del alquimista, es un poco como esa búsqueda de la niña del mago de Oz, ¿no? Que va siguiendo ese camino amarillo que es el convertir la materia mundana en oro, ¿no? Y al mismo tiempo encontrarse a ella misma sin darse cuenta de que todas las cosas que ella busca, pues ya las tenía viviendo en ella, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartirles un poquito primero de los collages viejos, nada más para una idea general. Sí, entonces este es más o menos el trabajo de intervención de las imágenes católicas, ¿no? Por ejemplo, este Cristo que ahora tiene al universo en sus manos, tiene este ave maya, ¿no? Que es el Quetzal, y esta Virgen también, ¿no? Que está rodeado como de estos seres metafísicos invisibles, ¿no? También de repente están estas intervenciones, obras de Van Gogh, ¿sí? Pero en especial me interesa, no sé, ¿las quieren ver con más detenimiento? Sí, Hola. sí, nos puedes ir comentando. Sí, yo sí. Sí, porque yo acá bien clavado, ¿no? Bueno, tenemos también por aquí, y esto también es un poco aterrizar más el proyecto, ¿no? Porque yo estoy consciente que yo en mi arte pues, siempre ando así como que perdido en el espacio, ¿no? Y hablando de seres metafísicos, de otras dimensiones y todas esas madres, ¿no? Y ahorita pues el intento es llevarlo a un plano más terrenal, más humano, ¿no? Más vivencial, que probablemente también sirva para que haya una mayor identificación con el espectador. Por ejemplo, que es una intervención
trabajos de Van Gogh, que es también una influencia muy fuerte en mí. Este otro Cristo, que también es un ser universal, o un Dios, como lo quieran llamar. Sí, por ejemplo, es la madre universal, ¿no? Y también es mi madre. Entonces, la idea también es que la colección trabaje en distintos niveles. A mí me gustaría mucho que sea un libro que además vaya acompañado con las piezas sonoras. Ahorita solo hay una pieza sonora que es la que apareció en el cassette del año pasado, no sé los que la hayan escuchado. También está ahí en Bandcamp. Igual y ahorita podemos hacer el intento de ponerla. Pero bueno, me gustaría mucho un libro que fuera más o menos del tamaño de una funda de un disco o LP, que también tuviera el LP con las piezas sonoras, ¿no? Y eso para mí es importantísimo porque, bueno, ya los que me conocen un poquito mejor lo saben, también soy un coleccionista de música desde los 12 años y pues creo que todo eso se podría sintetizar, todas esas manías mías bueno, melomanía mía, pues se puede sintetizar en la imagen de un disco de vinil, que es muy simbólico, ¿no? Y que es pues los que yo usaba de adolescente. Este habla, por ejemplo, esto se llama El Alquimista, habla de esa percepción de la unidad de todas las cosas, ¿no? De que todos realmente somos parte del mismo universo, somos lo mismo, somos una sola entidad, una sola conciencia. Este otro que por ejemplo tiene ahí elementos también de hinduismo, porque también pues tanto el budismo como el hinduismo me han influenciado mucho, porque para mí son lo mismo, o sea, hablan de lo mismo y van hacia el mismo lugar, o sea, hay muchas prácticas chamánicas que tienen mucho que ver con otras, y ahorita lo vamos a ver en el poema, que tienen que ver con prácticas de meditación y estados alterados de conciencia, ¿no? Esta pieza yo creo que es de las que más me interesa, eh, porque bueno, ya la hemos revisado, pero para los que no la hayan visto antes, habla mucho de mi infancia. Es un árbol de la vida, pero al mismo tiempo es un corazón. En la parte de abajo de la base, donde van tradicionalmente los árboles de la vida mexicanos, que también es el árbol de la vida de la cábala al mismo tiempo, siempre está Adán y Eva, ¿no? Pero en este caso está representados mi padre y mi madre. Eh, Mi madre a la derecha, ¿no? Que es un personaje que está ahí más ajeno a la situación que está sucediendo del lado izquierdo, donde simbolizo un poco de lo que es la violencia hacia los niños, ¿no? Que realmente, pues a lo mejor en otras épocas igual era algo hasta muy común, ¿no? El decir, ay, bueno, es que a los 2 o 3 veces escuché adultos decir, bueno, es que a los muchachos hay que darles unos buenos fregadazos para que entiendan, ¿no? Y más o menos eran las posturas igual en las escuelas, ¿no? Todavía hubo un poco bueno, a mí me tocó un poco eso de los maestros que todavía te daban un reglazo o te ponían en el sol en el patio del colegio. Creo y espero que sean cosas que ya estén prohibidas, ¿no? Porque sí son muy fuertes para un niño. Sí eran técnicas de educación pues que
pues sí eran un poco arcaicas, ¿no? Estos detalles del árbol pues también tienen estas formas geométricas que para mí tienen mucho que ver, los que conozcan el arte de Alex Gray, con estas conexiones interdimensionales que a veces tienes en las percepciones con algunas plantas, ¿no? de aquí de México, como puede ser el peyote o ahora más recientemente que se ha empezado a usar la ayahuasca aquí también en México. Bueno, aquí está el detalle que les mencionaba. Y bueno, este es un poco el proceso de crear esta pieza que la verdad me tardé un madral, pero creo que valió la pena. Esta, bueno, la hice en la Roma, ¿no? Pero pues, va sobre la misma intención de alterar que es el David de Miguel Ángel, convertirlo en un herrero azteca. Me parece que es Cuauhtémoc, incluso sonando su caracol de guerra. Que es un tributo a Lennon, que por supuesto es otro de mis héroes de la infancia. Esta es una dualidad que también la vamos a encontrar en todas las culturas. Este es más íntimo, ¿no? Y por ejemplo, esta es una de las piezas que también es de las cosas que quiero desarrollar más. Esta la hice un poco cuando empecé a salir con la que era mi pareja, ¿no? Entonces habla mucho de ella, hay mucho de ella en esta pieza. Y bueno, esto es un poco de los procesos, ¿no? Pero más bien la presentación yo la quiero ahorita enfocar. Para esto pues tengo un montón de poemas. Afortunadamente le comentaba a Mónica en una de las sesiones de collage que acabo de encontrar un archivo ahí con muchísimos poemas que escribí en 2005. Yo dejé de escribir como 20 años, creo, ¿no? Entonces, mis poemas algunos son de 2005 y los que siguen son de 2025, ¿no? Y entonces, ahorita mucho del trabajo va a ir abocado a más o menos articular, emparejar, digamos, imágenes con poemas y en muchos casos pues hacer imágenes que los requiera el poema o hacer poemas que los requiera la imagen. Es como que trabajar un poquito de ida y vuelta. Esta es una de mis últimas piezas y entonces esta que les voy a presentar es la única que está ya, digamos, acompañada por su texto. Esta imagen es muy interesante. Yo rompí con mi pareja hace como un mes más o menos. Entonces, esta fue como una acción performática mía aquí de quemar una foto de ella y después fotografiarla. La quemé así como con una veladora negra en un platito de aluminio y después fotografié la cera y las cenizas de la fotografía. El Cristo, que es un Cristo flagelado, lo tomé de una Biblia que era de mi mamá. En este caso fue escaneada, no recorté directamente la Biblia porque necesitaba dos Cristos. Además de que yo creo que con esa Biblia quisiera yo trabajar más adelante. Sí quisiera intervenirla, pero ahorita he preferido guardarla. Entonces, más bien, pero bueno,
Una de las particularidades de esa Biblia es una Biblia de esas así grandotas, que es como un bloque, ¿no? un tabique así pesadísimo, con ilustraciones de algunos maestros de la pintura. Yo creo que este Cristo era así como del siglo XV, ¿no? Y yo lo ojeaba mucho de niño. Recuerdo mucho que esta imagen me impactaba mucho, pues por la brutalidad y la sangre, ¿no? Entonces se me hizo adecuada ahorita para intervenirla. Y esta va acompañada de un poema que los voy a leer ahorita. Nada más que este sí lo traigo aquí apuntado. El poema también tiene que ver, es algo que estuve trabajando. Yo realmente la escritura para mí yo no la había hecho con otro fin que no fuera terapéutico, ¿no? O sea, para mí el escribir poemas ha sido más bien una acción terapéutica de sacar muchas cosas que traigo atoradas en mis emociones, muchas cosas que traigo guardadas y que a veces no sé cómo sacarlas. Y así fue como más o menos a los 18 años empecé a escribir. Ya después pues fui aprendiendo a darle un poquito más de forma a los textos, pero nunca ha dejado de ser y de hecho pues nunca los había publicado antes, nunca los he publicado, ¿no? Creo que aquí ustedes en el seminario son los primeros que han empezado a escuchar algunas de estas cosas, porque como digo, son muy terapéuticos, entonces a veces también son así como que muy dramáticos, pero pues es por la misma intención de lo que les comento, ¿no? Este poema tiene que ver con el semen, que fue algo que estuvimos revisando en uno de los, me parece que fue en una revisión con Felipe, de algunos de los trabajos del compañero Felipe, que además para mí es como un hermano, porque tenemos creo que tenemos una visión del mundo muy, muy similar. Me parece que no está él aquí ahorita, pero bueno, había por ahí una imagen de un semen y se cuestionaba mucho de qué tan profundo se podía ir con esta imagen del semen. Yo lo tomé como un reto personal porque dije, wow, o sea, es una imagen poderosísima y es súper importante. Y obviamente primero pues lo trabajé desde un lado más erótico. Tengo por ahí unos 2 textos que sí me gustaron bastante. Creo que están interesantes, creo que están bien cuidados, no son algo así burdo, ¿no? Porque creo que es un tema que también hay que trabajar con mucha inteligencia para hacer algo que valga la pena, ¿no? Y probablemente esos otros textos, pues habrá que ver si entran también dentro de esto. Les digo, tiene que ver mucho con la forma en que yo vaya articulando tanto archivos sonoros como collage, como texto, ¿no? Que serían los 3 elementos de esta colección. Pero bueno, siguiendo con el tema del semen, hace una semana más o menos después del seminario en la noche, estuve en una ceremonia de ayahuasca y tuve esta especie de epifanía acerca de el semen como fuente de vida, ¿no? Y entonces encontré como que la respuesta de lo que estaba buscando, ¿no? Que es, bueno, a ver, les voy a leer lo que yo investigué al respecto. Son cosas que yo ya conocía, pero bueno, creo que aquí está muy bien explicado. Es un texto que obtuve de la inteligencia artificial y es acerca de la retención de energía sexual en la alquimia. Es un tema profundo que cruza caminos entre lo espiritual, lo energético y lo corporal. En la tradición de la alquimia interna, practicada especialmente en corrientes taoístas, tántricas y herméticas, la energía sexual es vista como una fuerza vital extremadamente poderosa que no debe ser desperdiciada
sino refinada y transmutada, ¿sí? ¿Qué es la energía sexual? En muchas tradiciones esotéricas, la energía sexual es la forma más concentrada de energía vital, también conocida como chi, prana o energía kundalini. Esta energía es la que da origen a la vida y por lo tanto se considera sagrada y capaz de ser usada no solo para la reproducción, sino para la expansión de la conciencia y transformación interior. Alquimia y transmutación. En la alquimia tradicional se habla de transformar el plomo, entre paréntesis la materia densa, instintos básicos, en oro, entre comillas también, espíritu, conciencia elevada. La retención de la energía sexual es parte de este proceso. Retener no significa reprimir, sino conservar esa energía dentro del cuerpo en lugar de liberarla constantemente a través del orgasmo. El objetivo es transmutar esa energía sexual en energía espiritual o creativa, elevándola desde los chakras inferiores hacia los superiores, ¿no? Entonces regresamos otra vez a este mismo tema que es la búsqueda del alquimista, ¿no? Y que está simbolizado por lo general, yo creo que la forma más común que siempre vamos a encontrar es esta metáfora de transmutar el plomo en oro, ¿no? Y eso también tiene que ver con las emociones, porque también es transmutar las emociones desequilibradas, el miedo, el coraje, el rencor, en amor, ¿no? Que para mí eso es el oro, de alguna forma. Y bueno, como les digo, pues todo esto funciona en distintos niveles. Ahora pues ya voy a dar paso a la lectura del poema y con eso termino la presentación. Y bueno, además de todo, pues este es el poema, tanto la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla como el poema son los que dan nombre ahorita a la serie, que es El lenguaje del silencio, y que también sigue teniendo esa referencia, ese nexo con una etérea voz en espiral, porque o sea, el lenguaje del silencio también tiene que ver con la comunicación telepática, digamos, o con la percepción que se tiene a veces cuando se está haciendo meditación, ¿no? Y el conocimiento que llega también en, digamos, por ejemplo, en los libros de Carlos Castaneda, se le llama el conocimiento silencioso, ¿no? Que es pues detener toda esa maquinaria que está todo el tiempo funcionando en nuestro cerebro, toda esa vocecita que nos está todo el tiempo diciendo cosas. Entonces, bueno, este es el lenguaje del silencio. Hoy que mi mirada ha perdido su brillo de Vía Láctea, hoy que mi fachada inquebrantable y varonil se desmorona a pedazos cada que giro frente al espejo, hoy que los vacíos y las ausencias se despliegan sobre las horas ociosas, hoy yo sé que el universo me protege, que remite a un guerrero al lado para levantarse joven junto a mí. Él me observa con amor filial y su rostro me es tan familiar, porque él es mi semilla, que hoy extiende sus raíces y sus ramas. Comprendo ahora que mi semilla es una fuente de luz inagotable, es vida, es amor, y es un universo contenido en sí mismo, que mi semilla guarda todos los secretos de la especie humana en una pequeña gota blanca. Es entonces que a pesar de todo me comprendo afortunado, y no es que tu adiós, mujer, cese de enredarse entre mis cabellos, y no es que tu silueta no se siga dibujando por error sobre las sábanas, en la penumbra antes del amanecer. Y no es que no me duelas, pero es que hoy he decidido guardar mi semilla, no solo por el luto de tu adiós irreversible. La guardo en primera instancia para mí y por amor a mí. La guardo también por mis muertos, por mis guardianes invisibles. La guardo por mi hermana, por mi hermano, por las familias que no se reúnen más. La guardo por los tiempos alegres y con la eterna esperanza de que el amor fraternal vuelva a brillar en este páramo desolado. Porque mi sentir es una mancha oscura que mancilla las almas y se extiende a lo largo de mares y ciudades. Hoy guardo mi semilla, por los hijos que se ausentan de los brazos paternales, por la mamá que guarda la esperanza de reencontrarse con una hija inerte en el hedor de la morgue,
Guardo mis palabras porque mi verbo es mi semilla. Guardo entonces todas mis palabras, que se borren de la memoria de papel y que jamás sean evocadas. Las guardo para que se sequen, junto con los ríos que corren sangrientos. Las guardo para que cese el terror que drena los corazones. Las guardo para que la visión de los niños mutilados, despedazados en Gaza, se convierta en la mera ficción de una mente enferma. Y por la pérdida de todas estas almas tan jóvenes, entonces que sea mi silencio el que hable. Y bueno, pues ya eso fue todo. Por mi parte, no sé si quieren pasar a las preguntas. Sí, yo creo que sí. Si quieres, deja de compartir para que podamos ver. ¿Cómo hago eso? La parte de abajo, ahí está, ya dejaste de compartir. ¿Ya? Ok. Listo, pues gracias Gerardo por todo este recorrido. Bueno, creo que hay varios momentos. Vamos a dejar que Conejo hable y después yo comento también. Conejo, adelante. Hola, sí, ¿verdad? Pues yo quería comentar a ambos, a Gladys y a Gerardo. De Gladys, pues también me quedo mucho con estas sensaciones, las texturas, y me gusta mucho ver cómo van evolucionando los proyectos, ¿no? Recuerdo cuando por primera vez planteaste este proyecto y hacia dónde ha ido caminando y todas estas relaciones que haces del río y todos estos recorridos desde lo histórico hasta tus experiencias personales. Pues creo que allá va. Y me quedé mucho también, o sea, con esta pieza sonora que hiciste, me quedé muchísimo con las texturas, ¿no? O sea, porque al no tener imágenes, las texturas son como muy presentes y entonces las imágenes llegan desde esas sensaciones de la propia textura, ¿no? O sea, te las puedes imaginar, las puedes sentir y no necesariamente en algo visual, claro, ¿no? Sino como en toda una experiencia sensorial donde supongo que cada quien va a evocar o imaginar diferentes cosas y a relacionarlo de diferentes maneras y eso me gustó mucho. Y también estoy de acuerdo con que la imagen que nos mostraste, que es sumamente, pues, experimental, abstracta, pero sigue hablando, o sea, da continuo a estas texturas, me gustó mucho también. Yo creo que allá va y esta idea de pintarlo, pues también, ¿no? Lo estás todo conectando y relacionando. Entonces, pues quería decirte que me fascina ver cómo van creciendo y avanzando los proyectos, ¿no? Creo que es lo importante de esto, ¿no? De estos continuos, ser parte del proceso. Y de Gerardo también, porque me acuerdo cuando vi por primera vez los primeros collages que los trajiste aquí. No sé si eran tus primeros collages en tu vida artística o si ya habías hecho collage antes, pero recuerdo la primera vez que vi collage tuyo, ¿no? Y también cómo han ido caminando y avanzando tus procesos, pues de pensamiento alrededor del collage y alrededor de lo que estás haciendo, a mí o sea, me emite a, o sea, primero con toda tu ser melómano, pues recordé mucho las portadas de los 70s, de los LPs de Hipnosis, donde ya estábamos viendo como imagen concepto, ¿no? O sea, bueno, yo no había nacido, ¿no? Pero también de chiquita mi papá sobre todo me transmitió mucho a Pink Floyd y a los Beatles y sobre todo las portadas de Pink Floyd, recuerdo que, pues sí, que había estas imágenes como surrealistas, muy, muy del estilo de
de lo que estás haciendo, que ya es algo como más concepto, música concepto, ¿no? Y el hecho que estás como integrando otros medios, la poesía, pues a mí se me hace fantástico. Y otra cosa que recordé, porque a mí me gusta el collage, no lo he explorado mucho como técnica, o sea, pero en la universidad, a mí me ha gustado el cine mucho, desde hace mucho tiempo, y en la universidad me acuerdo que cuando empecé a entender el collage como concepto, como modo de pensamiento, o sea, más que una técnica, modo de pensamiento, fue cuando empecé desde los estudios del cine, del análisis del cine y el cine como filosofía, eh, el cine de Godard, o sea, recuerdo mucho en los seminarios con mi maestro, lo empezamos a ver desde el punto de vista del collage, ¿no? O sea, y después, posteriormente, Quentin Tarantino, y ahí había ya como la ruptura de la narrativa lineal, como crítica, en todos los sentidos, desde rupturas de los diálogos, desde integración, o sea, todos estos fragmentos, todas estas fracturas, donde se integraban un chorro de elementos en el cine de Godard. Yo no sé si alguien más lo había hecho, o sea, pero es un representante como de nuevas maneras de romper la idea de lo lineal y empezar a pensar como en las historias construidas, con muchos fragmentos, con muchos símbolos, con muchos puntos de vista, donde las cosas no son así nada más únicas y lineales, ¿no? Y como modo de pensamiento. Y eso me gusta mucho, ¿no? Empezar, o sea, del collage, y bueno, es la técnica que has elegido. Entonces, pues estos ensamblajes, yo creo que le puedes sacar mucho jugo desde ahí, ¿no? Y creo que lo estás haciendo. Y pues sería lo que podría comentar. No, pues gracias. Pues a lo mejor sí comentar, yo cuando me integré aquí al seminario, trabajaba collage, pero con Photoshop, ¿no? Entonces creo que yo hacía, y sí, en efecto, también soy portadista todavía, afortunadamente, incluso ahorita estoy trabajando en un proyecto, todavía hago portadas de discos, ¿no? Entonces, pues es algo que está como que en mi DNA. Pero cuando entré aquí al seminario, mi trabajo era completamente digital y debo decirlo, yo creo que a lo mejor era un poco insípido el descubrir el collage hecho a mano con tijeras y pegamento. Para mí fue un súper hallazgo porque me di cuenta que se podía obtener muchísima más expresividad y muchísima más intimidad con el trabajo manual que con el digital, por más espectacular que pudiera ser, ¿no? Sí, yo creo que también ha sido un proceso interesante este espacio que abrimos de estos encuentros los martes de collage, que ha sido interrumpido y después retomado, porque nos ha permitido, y viendo el trabajo de Gerardo, ir haciendo estas exploraciones con o sea, no es un encuentro para ni charla, ni clase, ni nada, simplemente nos conectamos y es totalmente libre en una hora a la semana, ¿no? Es esta disciplina de reservar un espacio para la experimentación pura durante una hora a la semana. Que de repente se nos cruza todo, ¿no? Se nos cruza el trabajo, se nos cruzan los estudios, se nos cruza el cansancio, la comida, lo que quieras, pero yo creo que la, el patrón de seguir todas las semanas dando este lugar, creo que es muy importante. Y creo que se ve en la transformación de las experimentaciones y de las imágenes. Otra cosa que se me haría interesante como una etapa paralela que podrías abrir, Gerardo, sería, y eso lo digo porque a mí también me lo han encargado y estoy en eso y uno se rompe la cabeza,
es hacer un modelo de análisis de lo que, de las imágenes que estás creando. O sea, el por qué estas imágenes, desde dónde vienen, cómo es tu proceso de creación y escribirlo. O hacer mapas, ¿no? Poniendo, bueno, pues este es el repositorio de todas las culturas mexicas, este es el repositorio de toda la cultura centroeuropea, este es el repositorio de lo emocional, de lo personal, cómo se van mezclando, por qué. Y eso, ya teniendo las imágenes, nos sirve para comprender cómo estamos construyendo, ¿no? Yo te digo, tuve que hacerlo para una profesora del doctorado, Alejandra Seriani, que me invitó a una serie de lugares, me ha seguido invitando. Me dijo, necesito este modelo de análisis porque te voy a citar en un texto que voy a hacer. Entonces, tuve que construirlo a bote pronto y publicarlo para que lo pudiera citar, ¿no? Y de ahí, ahora lo estoy desarrollando a más profundidad en este momento, mucho más extenso y a más profundidad, ¿no? Retomando, por ejemplo, yo utilizo muchos círculos, muchos rayones, líneas, pues obviamente retomando a Kandinsky, retomando a Pollock, retomando a Mondrian, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que cuando acabe, que tiene que ser esta semana, este texto, voy a poder entender un poco más en lo que estoy haciendo, o tal vez se abran otras preguntas y otras confusiones, pero va a haber un camino en eso. Entonces yo creo que, Gerardo, eso ayudaría mucho también para que vayas construyendo tu... Me gustaría mucho poder leer un ejemplo para darme una idea. Y sí, creo que suena bastante interesante, bastante enriquecedor. Sí, bueno, hay el clásico que les voy a mandar el libro, ahora no me acuerdo el autor, cuando tomé clase en la maestría con Blanca, una profesora de la Facultad de Artes y Diseño, me lo enseñó, que es muy clásico, un poco cansado, pero bueno, incluso lo podríamos, si quieren, ver paso por paso en alguno de los encuentros que toque conmigo. Y otro es el que yo estoy creando para mí. En cuanto lo tenga, te puedo compartir el primigenio, digamos, pero en cuanto tenga el más profundo también, pues ya se los podré compartir, ¿no? Y creo No, que eso nos ayudaría no solamente a ti, Gerardo, sino a todos, ¿no? A Gladys, a todas, poder entender cómo hemos estado construyendo nuestro universo de imágenes, ¿no? Bueno, pues ese era por ahí, porque creo que tienes muchos códigos y muchas capas de significados en cada una de las imágenes que nos presentas y poder diseccionar todos estos significados, creo que sería muy rico para todos, ¿no? Y para ti en particular. Ahí estamos. vale, sí, gracias. Gracias a ti. No sé si, por ejemplo, aquí tenemos a Lisette, si quieres comentarnos algo, que también está por ahí. Emma, Gabriela. Ahí está Gabriela. Vas, Gabriela. A todos, estoy súper enferma, perdón si no me escucho bien. Me encantaron ambos proyectos, me pareció muy lindo, Gladys, eso de pues recopilarlos. ¿Se dejó de escuchar o soy yo? Sí, Sí, se dejó de escuchar, Gabriela. Yo creo que se le fue la señal. Vamos a esperar un momento. Ahí está. No, no se te escucha, Gabriela. ¿No? Ahora Sí, sí me sí. escuchas. Ahora sí. Ahora sí. Ay, es que a veces se me va el internet, perdón. Pero bueno, sí, me gustó mucho eso de la recopilación de sonidos.
sobre todo de un lugar natural, pues sí quería escuchar como las hojitas, o sea, con un poquito más, pero bueno, lástima que por aquí pues no se escucha muy bien, pero lo estaré escuchando si lo mandan al grupo. Y de Gerardo también resoné con muchísimas cosas. Quería comentar un poco sobre la parte, o sea, como el collage que habías hecho sobre al niño que lo estaba maltratando, no sé, me parece muy fuerte cuando hablo como de maltrato infantil rápidamente y hace poco en un podcast, pues es un podcast en francés, dice que la palabra enfant, que es niño, viene de el latín aquel que no tiene palabra, como aquel que no puede hablar. Eh, y también como que en el podcast decía que los niños realmente es una población muy vulnerable porque solo tienen derechos hasta que los padres lo permiten, ¿no? Y no sé, me pareció muy interesante. Me hizo pensar mucho visualmente en The Strokes, no sé si conocen, pero el collage ¿El me hizo grupo? pensar. The Strokes. Sí, el grupo de rock, ¿no? Sí, 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 visualmente me hizo pensar en eso. Órale. Y también me gusta como ese acercamiento a lo religioso como algo cultural, ¿no? Pues yo también vengo de una familia muy religiosa y a pesar de que espiritualmente tenga otras prácticas y otros intereses, creo que la imagen de la religión católica mezclada pues con otras imágenes de la cultura en Colombia, pues siempre está súper impregnada en nosotros. Eh, y bueno, me pareció muy, muy hermoso los dos proyectos, felicitaciones. Eh, Gracias. y ya, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Emma, adelante. Bueno, pues yo no conocía todo completo el proyecto, ahora tiene mucho sentido. Yo tengo aquí en mi casa un regalo de cumpleaños el año pasado, tengo un collage de Gerardo y ahora, digo, me gustó muchísimo en ese momento, pero ahora tiene mucho sentido. Ahora me encanta. Este, o sea, nada más quería decir que te admiro un montón. Em, el poema me conmovió muchísimo y Sí, ya, yo creo que tú lo entendiste mucho más profundamente. sí. Sí, de hecho, Y por eso también era importante para mí que estuviera Graciela y tú. te admiro muchísimo, creo que eres un pilar dentro de mi círculo más cercano. Y aquí está tu hermano y escuchó el poema y se le nota también la admiración y siempre te ha admirado en Ah, ese sentido. Entonces no quiere hablar, pero de parte de él te digo lo que veo y lo que me dijo, o sea, es admiración profunda y siempre te ha admirado en ese sentido. Entonces estamos muy orgullosos de ti, de lo que has logrado plasmar en todo este trabajo y lo valiente que has sido también, porque son temas muy íntimos y muy profundos. Entonces, te agradezco muchísimo haberme invitado y, y gracias por compartirlo. ay, los quiero un montón. Los quiero un montón. Saben que estamos juntos siempre. Sí, Y díselo a Santiago, ¿no? sí, te está oyendo. Es tímido, pero aquí está y vio tu proyecto entero y y estamos los dos muy orgullosos. Y él, digo, para que haya tenido este chance fue una coincidencia muy bonita y creo que nos une más. Pues estamos juntos. Saben que Un seguimos, abrazo, siempre hemos estado juntos. te mando un abrazo fuerte. Gracias, Emma. Hay una persona pidiendo la palabra que no está escrito su nombre, pero adelante. Pues yo soy Graciela, la hermana de Gerardo. Y la verdad es que sí estoy muy conmovida con lo que escribiste. Yo te he acompañado pues a lo largo de tu proceso hasta donde yo he podido.
y me siento súper orgullosa de ti, solo quería decirte eso, me encanta la forma en cómo lo enfrentas, cómo lo trabajas, cómo estás procesando las cosas y yo sé que es súper difícil, pero la verdad es que estoy súper orgullosa y, y pues aquí estoy igual, como dice Emma, ¿no? Contigo, siempre al lado de ustedes, de Emma, de Santiago, de ti. Ustedes son mi familia, los que me sostienen también a mí y aquí estamos juntos por siempre, de verdad. Los quiero mucho. Y gracias, Gerardo, por invitarme y gracias por compartirte de esta manera que es difícil, ¿no? Que nos podamos abrir muchas veces y compartirnos desde cómo nos sentimos, desde los procesos más dolorosos que tenemos y que estemos aquí y que estemos juntos, pues habla de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, pues aquí los quiero, los amo. Bueno, Bye. yo también cumplí mi promesa porque, bueno, Graciela estaba conmigo ahí en la ceremonia y le dije, ¿sabes qué? Quiero escribir sobre este tema. Y si lo termino, pues te hablo para que entres a la presentación. Así que bueno, aquí estamos. Listo, pues muchas gracias por todos los comentarios. Gracias, Gerardo, por todo el trabajo y el desarrollo que has estado realizando. Igual Gladys, por toda la investigación que has estado desarrollando. Si les parece bien, vamos cerrando el día de hoy. Ya estamos sobre la hora. La próxima semana es la invitación, como les decía, a una charla con un filósofo de Argentina, Santi, que va a ser sobre esoterismo y filosofía. Y entonces, nada, pues por hoy vamos cerrando. Voy a dejar de grabar. Gracias. Gracias.